La verdad puede ser más poderosa que cualquier secreto, capaz de mover montañas y cambiar destinos de formas inimaginables. Pero antes de que esta historia épica se desvele por completo ante tus ojos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos relatos que revelarán los giros más inesperados de la vida y del destino. El último cuarto del siglo XIX se arrastraba con un peso opresivo sobre los pequeños pueblos de la España rural, donde el eco del progreso y las promesas de la incipiente modernidad apenas eran un susurro distante, una esperanza que rara vez cruzaba las imponentes barreras de las montañas. En las faldas de aquellas cumbres escarpadas, envuelto en una neblina de olvido, se alzaba el modesto caserío de Navarredonda. Aquí la vida no se regía por el calendario de las ciudades, ni por los avances tecnológicos, sino por la caprichosa benevolencia de la tierra y el implacable paso de las estaciones. Las cosechas, siempre raquíticas y a menudo insuficientes para alimentar a tantas bocas, eran un lamento estacional que se elevaba con el viento gélido de los inviernos. Estos últimos eran gélidas pruebas de resistencia que cobraban su tributo en vidas jóvenes truncadas y esperanzas marchitas antes de florecer. Dominando el paisaje con una arrogancia pétrea, como un gigante de piedra que observaba con desdén la miseria de los lugareños, se erigía la hacienda Valois. Propiedad del omnipotente don Ramón, su sombra se extendía sobre todo el valle como un sudario, un recordatorio constante e ineludible de quien ostentaba el poder absoluto. Cada parcela de tierra cultivada, cada choza de adobe que apenas resistía el embate del tiempo, cada vida que transcurría en Navarredonda, parecía existir bajo su venia, sujeta a su capricho y su mano férrea. Para los campesinos, la vida era una existencia precaria, marcada por la escasez crónica que los obligaba a apretarse el cinturón con cada luna nueva, el trabajo agotador que doblaba espaldas y encallecía manos, y la opresión silenciosa de una élite latifundista que los veía como meros instrumentos de labranza, desechables y reemplazables. El hambre, un espectro familiar que había bailado en cada umbral, amenazaba con cada temporada de sequía o mala cosecha, pintando la realidad con tonos sombríos. En medio de esa dura realidad, una figura delgada y silenciosa se movía con la gracia resignada de quien conoce su lugar en el mundo, aunque en lo más profundo de su ser, su espíritu se rebelara contra esa resignación. Era Isabela, una joven de 17 años, cuya fragilidad física, evidente en sus hombros delgados y sus manos marcadas por el trabajo incesante, contrastaba de forma asombrosa con la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Sus ojos, profundos y curiosos, de un color castaño que cambiaba con la luz del día, parecían absorber cada detalle del mundo que la rodeaba, buscando una grieta en la monotonía gris de su existencia, una señal, una promesa de algo más allá. Siempre observadora, siempre atenta, buscando la chispa de una vida diferente más allá de las tareas diarias. Huérfana desde una edad tan temprana que apenas le quedaba el eco de una risa materna en su memoria, un recuerdo lejano y fragmentado que a veces la visitaba en sueños, dejando una punzada de melancolía. Isabela había crecido bajo el yugo de su tía Elara y su primo Ricardo. Para ellos, ella no era más que una carga molesta, una boca más que alimentar a cambio de trabajo sin fin, una sirvienta sin sueldo. Sus días eran una agotadora repetición de tareas que comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del ocaso. Se levantaba con el primer canto del gallo, con el frío aún penetrando las paredes de la cabaña, y no se acostaba hasta que la última vela se apagaba. Sus manos, perpetuamente encallecidas, agrietadas y doloridas, eran el testimonio silencioso de una vida de esfuerzo incesante, de la lealtad que se le exigía a cambio de un techo y un plato de sopa. Su espalda, siempre encorvada por el peso de los cántaros de agua y las cargas de leña, reflejaba la humillación diaria que sentía, aunque nunca la mostrara en su rostro. La promesa de ser echada a la calle, de quedar a la deriva en un mundo hostil donde una mujer sola no significaba nada, pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles si no cumplía cada una de sus tareas. Isabela soñaba con escapar, con una vida donde no fuera invisible, donde su mente ávida pudiera florecer más allá de las labores del hogar y del campo.
pero no conocía nada más allá de los límites de aquel valle, y la desesperanza era un compañero constante, un nudo en su garganta que a veces le impedía respirar libremente, ahogando sus más profundos anhelos. Su única posesión, un pequeño cofre de madera oscura, desgastado por el tiempo y las pocas mudanzas, era el único vestigio tangible de un pasado que le estaba vedado, una reliquia que su tía Elara consideraba vieja, inútil y sin valor, destinada a ser pasto de las termitas en algún rincón oscuro de la cabaña. Una tarde sofocante de un verano excepcionalmente seco, el aire denso y pesado, con el polvo levantándose de los caminos, Isabela se encontraba, como de costumbre, realizando sus tareas domésticas. Esta vez le había tocado limpiar el viejo cofre de madera que había sido de sus padres, un objeto que, a pesar de las críticas constantes de su tía, ella guardaba con celo casi reverencial, como si intuyera su importancia. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza del trabajo y a sentir cada imperfección en la madera, se deslizaron con delicadeza sobre la superficie lisa pero gastada del cofre. Fue entonces cuando notó una leve irregularidad, apenas perceptible, en el fondo interior. Una pequeña ranura, una hendidura casi invisible al ojo inexperto. Curiosa, aplicó un poco de presión en el punto exacto. Un clic suave, casi inaudible en la quietud de la tarde, resonó en el silencio de la pequeña habitación, un sonido que marcó un antes y un después. La madera cedió, revelando un compartimento secreto, ingeniosamente oculto, que se deslizó hacia un lado con una pequeña vibración. El corazón de Isabela latió con una mezcla de temor reverencial y una excitación incontrolable. Había descubierto algo que su tía había desestimado. Respiró hondo, el aroma a madera vieja llenando sus pulmones, su curiosidad superando su habitual cautela. Dentro del compartimento, envueltos en un paño de lino amarillento y quebradizo por el paso de los años, como si hubieran permanecido intactos durante décadas, encontró un pequeño medallón de plata. No tenía el brillo del oro, su superficie estaba empañada por el tiempo, pero su blasón, aunque desdibujado, apenas se distinguía como un fantasma de un pasado glorioso. Junto a él, un anillo de sello pesado y elegante, con el mismo blasón grabado y un puñado de cartas, sus bordes deshilachados por el tiempo, pero la caligrafía, sorprendentemente, aún era perfectamente legible, la tinta resistiendo el paso de las décadas con una tenacidad inusual. La emoción de tocar algo que indudablemente había pertenecido a sus padres, una conexión tangible y real con un pasado desconocido, la inundó por completo. Las lágrimas, raras en su vida de resignación y autocontrol, empañaron sus ojos, difuminando por un momento el texto ante ella. Desplegó la primera carta con manos temblorosas, su corazón palpitando contra sus costillas. La caligrafía, elegante y decidida, era inconfundiblemente la de su madre, cuyo recuerdo era un mero susurro en su mente. Las palabras, escritas con una urgencia que trascendía el tiempo y la distancia, hablaban de el legado perdido de Castillo del Águila, un nombre que le resultaba familiar de viejas leyendas del valle. Mencionaban la injusticia atroz de Valois, un apellido que detentaba todo el poder en la región, y de la imperiosa necesidad de proteger la verdad a toda costa, una frase que resonaba con un sombrío presentimiento. Mencionaban también un mapa fragmentado, que no estaba entre los objetos, y una pequeña llave que, según la carta, abriría el camino a la revelación final, el último eslabón de la verdad. El pulso de Isabela se aceleró con cada frase leída. Un torbellino de emociones y preguntas se arremolinaba en su mente. Castillo del Águila, la injusticia de Valois, sus padres, ¿eran gente importante, de la nobleza? ¿Y qué significaba la injusticia de Valois, un apellido tan temido y venerado que resonaba con poder y crueldad en cada rincón del valle? El cofre que había sido su único consuelo, su pequeño santuario de recuerdos inmateriales, se había convertido en una verdadera caja de Pandora, desatando preguntas que clamaban por respuestas y un misterio que prometía cambiarlo todo. No pudo contener su curiosidad. La necesidad de comprender la verdad era más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que el miedo, más fuerte que la cautela que la vida le había enseñado.
Se sentó en el suelo de tierra apisonada, las cartas esparcidas a su alrededor, como si fueran piezas de un rompecabezas antiguo que finalmente comenzaba a tomar forma, revelando un cuadro mucho más grande y complejo de lo que jamás había imaginado. Su mente, habitualmente soñadora y escapista de la dura realidad, ahora estaba completamente absorta en la tarea de comprender el contenido de cada misiva, buscando pistas, conexiones. El tiempo pareció detenerse, y el mundo exterior, con sus tareas y sus humillaciones, desapareció por completo. Fue entonces cuando la voz áspera de su tía, Elara, la arrancó bruscamente de su ensimismamiento, rompiendo la frágil burbuja de su descubrimiento con la brutalidad de la realidad. «Isabela, ¿qué haces ahí holgazaneando? Todavía no has terminado de limpiar los cubiertos y la cena no se hará sola. Deja esos trapos viejos y ponte a trabajar». Elara entró en la pequeña y oscura habitación, su figura robusta llenando el umbral, proyectando una sombra amenazante sobre Isabela. Su mirada, que siempre parecía buscar algo que criticar o un defecto que explotar, cayó casualmente sobre los objetos esparcidos en el suelo. Sus ojos, antes llenos de fastidio por la holgazanería de su sobrina, se abrieron desmesuradamente al reconocer el medallón y el anillo de sello. Un color ceniciento, una palidez cadavérica, cubrió su rostro, revelando una mezcla de horror y furia que rara vez Isabela había visto en ella. Era un miedo visceral, profundo. «Dios mío, ¿dónde encontraste eso?», gritó Elara, su voz un graznido agudo que resonó en la pequeña cabaña, llena de una histeria creciente. Su cuerpo, por lo general rígido, se estremeció violentamente. Ricardo, su primo, apareció a su lado, atraído por el grito de su madre, con la misma expresión de asombro inicial que rápidamente se transformó en una codicia evidente al ver los objetos, que parecían tener un valor incalculable. «Son de mis padres», murmuró Isabela, intentando en vano recoger las cartas y esconderlas antes de que Elara las viera por completo. Pero su tía la detuvo bruscamente, sus manos arrugadas aferrándose al brazo de Isabela con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida del pánico más puro. «No toques eso, son cosas peligrosas, son reliquias de una maldición que persigue a tu sangre». Elara, en un torbellino de miedo descontrolado y revelaciones a medias, comenzó a soltar fragmentos de verdad que Isabela nunca había escuchado, verdades que la tía había guardado celosamente por años. Su voz, antes áspera, ahora era un murmullo frenético de terror. «¿Tus padres eran gente importante? Sí, de la más rancia nobleza, pero sus secretos con los Valois los silenciaron. Si don Ramón se entera de que tienes esto, nos matará a todos. A ti, a mí, a Ricardo. Nos colgarán como a perros por esconderte». Ricardo, con la codicia y el miedo brillando en sus ojos pequeños y vidriosos, intentó arrebatarle el medallón, convencido de que era un objeto de inmenso valor que podría sacarlos de su miseria. Pero Isabela se aferró a él con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la desesperación y la imperiosa necesidad de proteger la única conexión física con su pasado, la única verdad que comenzaba a vislumbrar. En la breve pero violenta lucha que se desató en la pequeña cabaña, muebles viejos chocaron contra las paredes. Elara, presa del pánico más absoluto y el terror a la retribución de don Ramón, exigió a gritos que Isabela se fuera. «Vete, Isabela, vete de aquí ahora mismo. Para protegernos a todos no podemos arriesgarnos por tus viejas historias ni por tu sangre noble que solo trae desgracia y muerte». La humillación de las palabras crudas de su tía y el miedo a la implacable y omnipresente sombra de don Ramón se mezclaron con una nueva y ardiente determinación en el corazón de Isabela. Un fuego que nunca antes había sentido ardió en su pecho, una llama de rebeldía y sed de justicia. Comprendió en ese instante que no había vuelta atrás. Su vida estaba en peligro, sí, pero la verdad sobre sus padres no era ya un simple anhelo distante, sino una deuda ineludible, una deuda de honor, de justicia y de memoria para aquellos que habían sido silenciados. Con el medallón, el anillo, las cartas y el mapa fragmentado escondidos, aferrándose a ellos como a un talismán que le otorgaba un propósito, Isabela esperó la profunda oscuridad de la noche,
una oscuridad que prometía ser su aliada y su velo. Bajo la luna menguante, un disco pálido en un cielo sin estrellas, mientras el pueblo dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba en una pequeña cabaña, se deslizó silenciosamente fuera de la cabaña, dejando atrás la única vida que había conocido, una vida de servidumbre, humillación y olvido. Las montañas la recibieron con su silencio ancestral, un lienzo en blanco para un nuevo destino. Un camino incierto y peligroso se abría ante ella, pero ahora ese camino estaba lleno de la promesa de la verdad, una verdad que la liberaría, o quizás la destruiría por completo, pero que debía ser descubierta. La noche fue un manto de temor y frío que envolvía a Isabela en una soledad abrumadora y desconocida. El bosque, denso y oscuro, que rodeaba Navarredonda, se erigía como una barrera impenetrable entre ella y el pasado que había dejado atrás. Cada crujido de ramas secas bajo sus pies resonaba en el silencio como un disparo lejano, un eco de la amenaza que persistía. Sus pasos, aunque vacilantes al principio por la incertidumbre y el cansancio que la rendía, pronto adquirieron una determinación inquebrantable, impulsados no por un destino claro, sino por la imperiosa necesidad de huir y el ardiente deseo de entender. La sed de verdad, una llama que se había encendido en su interior, la impulsaba hacia adelante, a pesar del cansancio. Durante los primeros días, su supervivencia fue una lucha constante. Se alimentó de bayas que conocía de sus días en el campo y de raíces amargas que apenas la mantenían con vida, usando los escasos conocimientos de hierbas medicinales que había aprendido observando a las ancianas del pueblo. Durmió a la intemperie, bajo el dosel de los árboles o en las ruinas de viejas ermitas abandonadas, donde el viento silbaba a través de las piedras desmoronadas, susurrando historias de tiempos olvidados que parecían resonar con su propia búsqueda. Cada noche, bajo la luz tenue de la luna o de una fogata improvisada que apenas disipaba la oscuridad, Isabela se dedicaba por completo a las cartas. Las leía una y otra vez, descifrando cada palabra, cada frase, cada insinuación, como si fueran códigos que revelaran un tesoro. Fue en esas lecturas repetidas, bajo la luz titilante, que la verdad comenzó a tomar forma, dolorosa y clara como el agua de manantial. Descubrió que sus padres, los de Águila, no eran simples campesinos, sino una antigua y respetada familia noble de la región, poseedores de vastas tierras que se extendían más allá de lo que su imaginación podía concebir, una fortaleza histórica imponente, el Castillo del Águila, y un patrimonio significativo que se remontaba a siglos, a los mismos orígenes del reino. Las cartas detallaban con precisión escalofriante cómo don Ramón de Valois, a través de una serie de fraudes, documentos falsificados, testimonios comprados y chantajes despiadados, había orquestado la ruina de los de Águila, despojándolos de sus propiedades, sus bienes y arruinando su buen nombre en la sociedad. La muerte de sus padres, lo que siempre le habían dicho que fue un trágico accidente en un viaje lejano, ahora se presentaba como un acto deliberado y brutal, una consecuencia directa de su intento desesperado de exponer la verdad y recuperar lo que les había sido robado. El mapa fragmentado, aunque apenas inteligible en su estado actual, parecía señalar un lugar específico dentro de las antiguas tierras de los de Águila, donde un registro vital o una evidencia crucial podría estar oculto, la clave final para desentrañar la farsa de don Ramón y probar su culpabilidad ante el mundo. La necesidad de recursos, de comida, de ropa limpia que no la marcara como una indigente, la empujó hacia un pequeño pueblo de artesanos a varios días de caminata. Era un lugar bullicioso, donde el ir y venir de gente le daría anonimato y una oportunidad de mezclarse sin levantar sospechas. Intentó vender discretamente una pequeña joya antigua de su madre, un broche delicado de filigrana de plata que había guardado celosamente, su valor más sentimental que monetario. Mientras negociaba el precio con un joyero de mirada astuta, dos hombres de aspecto rudo y mirada recelosa se le acercaron, sus siluetas imponiéndose sobre ella. Eran capangas de don Ramón, que ya estaban al tanto de los rumores sobre una heredera de Águila que había desaparecido y que buscaban cualquier rastro de los objetos familiares que pudieran probar la existencia de la familia de Águila.
Isabela fue encurralada en un callejón estrecho, el miedo paralizándola por un instante, un nudo frío en su estómago que la dejaba sin aliento. Justo cuando uno de los hombres extendía su mano para arrebatarle el broche, una sombra ágil y decidida se interpuso entre ella y los agresores. Era Mateo, un joven forastero, de estatura media, cabello oscuro y ojos inteligentes que parecían ver más allá de las apariencias. Su rostro, enmarcado por una ligera barba bien cuidada, reflejaba una mezcla de determinación y misterio. Sus movimientos eran calculados, los de alguien que conocía el peligro y cómo enfrentarlo. Con sorprendente habilidad, y sin levantar la voz ni desenvainar un arma, desarmó la situación, dispersando a los matones con una combinación de persuasión firme y una amenaza apenas velada que los hizo retroceder, confundidos y derrotados, sus miradas prometiendo venganza. Mateo se presentó a Isabela con una sonrisa amable pero enigmática. Se dijo estudiante de historia y cartografía, investigando antiguas leyendas y genealogías de la región, un viajero en busca de conocimiento. Sus ojos se detuvieron con una curiosidad evidente en el medallón y el anillo que Isabela, de forma instintiva, intentaba ocultar bajo su pañuelo. Con una voz suave, casi un susurro, reveló que su propia familia, los de la Vega, habían sido antiguos escribas y cartógrafos al servicio leal de los de Águila durante generaciones, custodios de sus secretos y sus mapas. Añadió que él también buscaba registros perdidos de aquella noble casa, documentos que, según las historias transmitidas por sus antepasados, contenían verdades ocultas sobre su caída y la ascensión de los Valois. La conexión entre ellos fue instantánea, una alianza tejida por el destino y la necesidad compartida de la verdad. Intrigado por la historia de Isabela y la evidente injusticia que la envolvía, Mateo ofreció su ayuda no como un salvador que vendría a rescatarla, sino como un compañero leal en la ardua y peligrosa búsqueda de la justicia. La soledad de Isabela se vio por fin aliviada, reemplazada por una inesperada sensación de seguridad y camaradería. Juntos, Isabela y Mateo se embarcaron en un viaje de descubrimiento que los llevó a través de paisajes variados, desde densos bosques de pinos y encinas hasta llanuras áridas salpicadas de olivos centenarios, desde aldeas remotas donde el tiempo parecía haberse detenido hasta antiguas ciudades con bulliciosos mercados y calles adoquinadas. Recorrieron viejos archivos en monasterios olvidados, donde polvorientos pergaminos guardaban fragmentos del pasado, sus letras borrosas susurrando historias de intriga, traición y corrupción. Conversaron con ancianos de pueblos remotos, cuyas voces temblorosas narraban, a veces con miedo apenas contenido, otras con una resignación amarga, la implacable ascensión de don Ramón, de cómo había aplastado a sus rivales y de cómo había adquirido su vasta fortuna de forma deshonesta, pisoteando a quienes se interponían en su camino. Cada historia confirmaba sus sospechas y ampliaba la lista de crímenes de don Ramón. Era un hombre sin escrúpulos que manipulaba leyes y testimonios, que compraba voluntades y que silenciaba sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Un verdadero depredador de la tierra y de las almas. Las pistas se iban uniendo pieza a pieza en la mente aguda de Isabela y en los conocimientos históricos de Mateo, hasta que finalmente los llevaron a una antigua capilla en ruinas, enclavada en lo que solían ser las tierras ancestrales de los de Águila, un lugar olvidado, pero que parecía gritar secretos y verdades enterradas bajo sus cimientos. Durante su viaje, la relación entre Isabela y Mateo floreció. Pasaron largas noches bajo el cielo estrellado, compartiendo el calor de una pequeña hoguera, susurrando sus miedos y esperanzas. Mateo admiraba la inteligencia y la resiliencia de Isabela, su capacidad para desentrañar los enigmas de las cartas y su inquebrantable sed de justicia. Isabela, por su parte, encontraba en Mateo no solo un protector, sino un alma gemela, alguien que comprendía la profundidad de su dolor y la magnitud de su misión. Su astucia, su valentía y su profundo conocimiento de la historia de la región eran un faro para Isabela. Poco a poco, el respeto mutuo se transformó en una admiración silenciosa y la admiración en un amor profundo, cimentado en la confianza y el propósito compartido,
Se dieron cuenta de que, a pesar de la oscuridad de su búsqueda, habían encontrado luz el uno en el otro. Su búsqueda de más información y medios para sustentar su viaje los condujo a una ciudad más grande y bulliciosa, un centro comercial donde la vida parecía fluir con una rapidez vertiginosa, un contraste marcado con la lentitud de los pueblos que habían visitado. Allí, Isabela, con la astucia y la determinación que había cultivado a cada paso de su peligrosa jornada y con la orientación estratégica de Mateo, quien la ayudó a perfeccionar su plan, decidió dar un paso audaz y arriesgado. Escribió una carta anónima, con una caligrafía disimulada que no delatara su identidad, a un periódico local, insinuando que poseía información comprometedora sobre las verdaderas prácticas y la fortuna ilícita de los Valois, prometiendo una historia que sacudiría los cimientos de la región y expondría la corrupción en sus más altas esferas. La noticia, como un reguero de pólvora, se propagó rápidamente hasta llegar a oídos de don Ramón. No era un hombre que dejara cabos sueltos, y la mención de los Valois en una carta anónima, con la promesa de una gran revelación, fue suficiente para encender su alarma. Su red de informantes, vasta y eficiente, le trajo el rumor de la joven heredera y de las preguntas que se hacían sobre los de Águila. Para sorpresa de Isabela, y a pesar de las fundadas objeciones de Mateo, recibió una invitación formal de su parte con el sello de la Hacienda Valois. Don Ramón la invitaba a su imponente propiedad, bajo el pretexto de ofrecerle refugio y ayuda para descubrir la verdad sobre su familia. Su carta, escrita con pulcra caligrafía y un tono de falsa preocupación, alegaba que había sido un gran amigo de sus padres y que lamentaba profundamente el trágico accidente que los había cegado prematuramente. Mateo desconfió de inmediato, su rostro oscurecido por la preocupación y una premonición de peligro que lo inquietaba profundamente. «Es una trampa, Isabela», advirtió con seriedad, su mano apretando el hombro de ella, intentando transmitirle su aprehensión. Don Ramón no da nada sin querer algo a cambio, y lo que él quiere es control absoluto. Te atraerá solo para silenciarte, para mantener su farsa intacta. No confíes en sus palabras, Isabela. Sus ojos mienten, y su corazón es aún más oscuro. Pero Isabela, impulsada por una mezcla de impaciencia por la verdad que ya casi tocaba, una fe creciente en su propia astucia y una profunda necesidad de respuestas que solo el corazón de la Hacienda podría darle, vio una oportunidad única, un atajo hacia su objetivo. Si el resto del mapa o los registros originales que probarían la culpabilidad de don Ramón estaban en la Hacienda, ella los encontraría. Convencida de que podría ser más rápida y lista que don Ramón, y con la esperanza de que la verdad se revelara más rápido desde dentro, decidió aceptar la invitación, a pesar de las objeciones y ruegos de Mateo. Era un riesgo calculado, o eso creía ella, pero el camino a la verdad exigía sacrificios y valentía que ella estaba dispuesta a dar. Mateo, aunque reticente y lleno de aprensión, prometió esperar cerca de la hacienda, encontrar una manera de ayudarla y rescatarla si la situación lo requería, un juramento silencioso en la oscuridad que selló su lealtad inquebrantable. En la hacienda Valois, Isabela fue inicialmente recibida con una opulencia que rozaba lo irreal para sus ojos, acostumbrados a la escasez. Las paredes estaban adornadas con tapices suntuosos. Los suelos pulidos brillaban bajo la luz de grandes candelabros, y el aire estaba impregnado con el aroma a cera y maderas finas. Don Ramón la trató con una falsa cortesía, un disfraz pulcro y estudiado que apenas ocultaba la serpiente de ambición y crueldad que residía debajo de su piel. La introdujo a una vida de lujos que nunca había imaginado. Vestidos de seda finos que se ajustaban a su delgada figura, comidas exquisitas servidas en vajillas de porcelana y cristal, y aposentos opulentos que contrastaban brutalmente con la pequeña cabaña donde había crecido. Pero la opulencia, pronto lo comprendió, no era más que una fina capa sobre una jaula dorada. Rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo vigilada de cerca. Los sirvientes, aunque amables, parecían ser los ojos y oídos de don Ramón, reportando cada uno de sus movimientos. Sus movimientos eran limitados a ciertas áreas de la mansión, y su acceso a la vasta biblioteca de la hacienda, aunque permitido, era superficial.
siempre con ojos curiosos y desconfiados sobre ella, notando cada libro que tomaba, cada estante que revisaba. Sin embargo, su intelecto agudo y su astucia, afiladas por la vida en las calles y los días de investigación con Mateo, le permitieron burlar la vigilancia en algunos momentos. Se movía como una sombra entre los sirvientes, mezclándose en el ajetreo diario, memorizando pasillos y escondites, observando las rutinas de la casa y los hábitos de los guardias. No pasaba un día sin que Isabela encontrara una pequeña ventana de oportunidad. En sus incursiones clandestinas por las noches, cuando todos dormían profundamente y la hacienda se sumía en un silencio sepulcral, Isabela se colaba en el estudio privado de don Ramón. Allí, entre los antiguos papeles y libros de contabilidad de la hacienda, encontró registros de propiedad con firmas dudosas, actas notariales manipuladas y correspondencia que, aunque cifrada en un principio, logró descifrar con ingenio, revelando una red compleja de engaños. Estas revelaciones confirmaban la posesión fraudulenta de las tierras de los de Águila por parte de don Ramón. La verdad era innegable. Cada documento un clavo más en el ataúd de la inocencia de don Ramón, un mapa detallado de su codicia y su engaño. Sin embargo, la euforia de la victoria al desentrañar estas pruebas fue efímera y se transformó rápidamente en un escalofrío de terror. La tercera noche de su estancia, don Ramón la confrontó en sus aposentos. La tormenta azotando los ventanales con una furia salvaje, el viento aullando como un presagio. Su rostro, antes afable, se había tornado en una máscara de fría crueldad, sus ojos brillando con una satisfacción sádica a la luz parpadeante de las velas que proyectaban sombras danzantes en la habitación. «Sabía quién eras desde el primer momento, Isabela», espetó con una voz cargada de veneno, un susurro que la heló hasta los huesos. «Y el legado que buscas no es un tesoro material, como muchos ingenuos creen. Es la prueba irrefutable de mi fraude. La verdadera herencia de los de Águila, esa que he cobiado mantener oculta por años para asegurar mi imperio. Te atraje aquí para tenerte bajo mi control, para que no fueras una amenaza. Y ahora que he confirmado que eres la última de tu estirpe, la última amenaza, no saldrás de aquí con vida. Eres un estorbo y serás silenciada como ellos. Tu nombre y tu linaje serán borrados de la historia para siempre, y el valle será mío por completo». Con una frialdad escalofriante, don Ramón confesó con macabra satisfacción y una sonrisa torcida que los padres de Isabela habían descubierto sus manipulaciones y que, en un intento desesperado por exponerlo y llevarlo ante la justicia, habían sido silenciados por sus capangas, forjando el accidente de carruaje. «El accidente que los mató fue obra mía, señorita», susurró, acercándose peligrosamente a ella, su sombra gigantesca sobre la pequeña figura de Isabela. «Lo planifiqué todo, cada detalle, y ahora tu destino será el mismo. Nadie se interpone en mi camino». Isabela, con el corazón encogido por el dolor y la impotencia, por la confirmación brutal de sus peores temores, se dio cuenta de la magnitud de su error al entrar en la boca del lobo. No había ganado nada más que una sentencia de muerte. Estaba aprisionada, una rata acorralada en la jaula de un hombre que había destruido a su familia y ahora se disponía a destruir a la última de su estirpe. La falsa victoria se había desvanecido, revelando la desesperante realidad de su confinamiento. Pero la desesperación no la doblegó. En cambio, encendió una chispa de resistencia que ardía con más fuerza que nunca en su interior. Su espíritu indomable se negó a ceder. La sed de justicia por sus padres, lejos de apagarse, se avivó, transformándose en una llama inextinguible que la impulsaba a luchar. Isabela, con su astucia innata, comenzó a observar cada detalle de la hacienda con una meticulosidad obsesiva, como si su vida dependiera de ello. Escuchó conversaciones fragmentadas de los sirvientes en la cocina y los pasillos, aprendiendo los rumores y las quejas contra don Ramón. Memorizó los horarios de los guardias en cada turno, sus puntos ciegos, sus momentos de debilidad. Examinó cada rincón de sus aposentos en busca de una salida, una pista, un punto débil en la vigilancia de don Ramón. Un día, mientras se escondía en una despensa oscura y polvorienta, escuchó un fragmento de conversación entre don Ramón y su mayordomo que le heló la sangre.
Don Ramón planeaba casarse con la hija de un poderoso noble vecino, doña Elvira de Cifuentes, en apenas unos días, en la hacienda. Este matrimonio no solo consolidaría aún más su poder y riqueza a través de una alianza estratégica, sino que también legitimaría su posición social y abafaría de una vez por todas cualquier rumor persistente sobre su pasado fraudulento. El tiempo se agotaba y el plazo para actuar se acortaba drásticamente. Mientras continuaba explorando su prisión con la tenacidad de un roedor buscando una salida, encontró una pequeña rendija en la pared detrás de un tapiz viejo y mohoso en una habitación abandonada, usada para guardar objetos rotos. A través de ella pudo divisar el exterior, una pequeña vista de los jardines traseros apenas vigilados. Poco después, en una de sus audaces exploraciones nocturnas por los pasillos de servicio y las áreas de los sirvientes, descubrió un pasadizo secreto que conducía a los túneles subterráneos de la hacienda, una ruta de escape potencial hacia el exterior. Con la ayuda de un viejo cocinero, un hombre corpulento y de buen corazón llamado Pedro, que recordaba con cariño la nobleza de la familia de Águila y que aborrecía la crueldad de don Ramón, Isabela logró enviar un mensaje a Mateo. Pedro, arriesgando su propia vida, entregó la nota escondida en una cesta de verduras que salía de la hacienda hacia el pueblo. En la nota, Isabela garabateó la urgencia de la situación, la inminencia del matrimonio de don Ramón y la ubicación exacta del último esconderijo en la antigua capilla, donde creía que estaba la evidencia final y más irrefutable para derrocarlo. Mateo, desde el exterior, había estado intentando infiltrarse, y la nota de Isabela fue la clave que necesitaba para actuar. El enfrentamiento final era inminente, y la vida de Isabela y la justicia para su familia pendían de un hilo tan delgado como la esperanza. La noche del matrimonio arreglado de don Ramón y doña Elvira llegó. La luna llena, un disco plateado en el cielo oscuro, parecía observar con una tristeza silenciosa la farsa que se desarrollaba bajo ella. Era una velada de aparente ostentación y poder que, irónicamente, se convertiría en el escenario de la ignominiosa caída de don Ramón. La hacienda estaba adornada con flores exóticas y luces centelleantes, el aire impregnado con el aroma a cera de velas y maderas finas, mezclado con el hedor de la hipocresía. Los invitados, nobles y burgueses de toda la región, llegaban en carruajes relucientes. Sus risas y conversaciones llenaban el aire, ignorantes de la verdad sombría que yacía bajo sus pies, ocultos en los cimientos de la hacienda. Pero la elegancia era una fina capa sobre un polvorín a punto de estallar. Mientras el banquete alcanzaba su apogeo y los músicos tocaban alegres melodías que intentaban ahogar el murmullo creciente de los rumores, un grupo de sombras se movía sigilosamente por los perímetros de la hacienda. Mateo, con el rostro endurecido por la determinación y el corazón latiéndole con una mezcla de adrenalina y miedo por Isabela, lideraba a un puñado de valientes campesinos. Eran hombres y mujeres curtidos por el sol y la injusticia, con callos en las manos y la mirada de quienes habían sufrido demasiado. Sus abuelos y padres habían sufrido las consecuencias de la avaricia de don Ramón, cuyas tierras habían sido usurpadas, cuyas vidas habían sido despojadas de esperanza. La promesa de justicia y la restitución de sus propiedades les había infundido una valentía inquebrantable, una furia silenciosa que los impulsaba hacia la redención, hacia la venganza de años de opresión. Se infiltraron en la hacienda a través de un acceso oculto que Mateo había descubierto, aprovechando la distracción de la celebración y el menor número de guardias en las áreas de servicio, que estaban ocupados con el ir y venir de la fiesta. Isabela, sintiendo la agitación en el aire y la inminencia de la acción, el alboroto que se gestaba en el corazón de la hacienda, aprovechó la confusión en los pasillos de servicio. Se deslizó como una sombra silenciosa fuera de sus aposentos, el corazón latiéndole en las sienes con una mezcla de miedo y anticipación. Sus ojos, buscando desesperadamente en la penumbra, se encontraron con los de Mateo en medio del caos, una chispa de esperanza pura que la revitalizó, confirmando que no estaba sola. Él asintió con un gesto apenas perceptible, un reconocimiento silencioso de su valentía. La capilla, susurró Isabela, el mapa del escondite ahora claro y vívido en su mente,
grabada cada piedra, cada grieta, cada pasaje. Juntos, abriéndose paso a través de la hacienda con una mezcla de prisa y sigilo, evadiendo a los guardias restantes y el bullicio atenuado de la fiesta, se dirigieron hacia la antigua capilla, su última esperanza, el lugar donde la verdad sería finalmente desenterrada y el legado de sus padres, honrado. La capilla estaba en penumbras, un lugar de silencio casi sepulcral y eco dentro del bullicio frenético de la hacienda. Las vidrieras rotas apenas dejaban pasar la luz pálida de la luna, proyectando sombras fantasmales en el suelo de piedra. Bajo el altar desmoronado, siguiendo las indicaciones precisas del mapa fragmentado de Isabella y el que Mateo había encontrado y completado, y utilizando el anillo de sello para activar un mecanismo oculto en una piedra suelta del púlpito, lograron abrir un compartimento secreto en la pared. Dentro no había oro ni joyas ni reliquias místicas como en los cuentos de fantasía, sino algo mucho más valioso e incriminatorio: los diarios personales de sus padres, meticulosamente escritos con fechas, nombres y detalles de la usurpación de don Ramón. Junto a ellos, encontraron documentos legales originales que probaban la falsificación de títulos de propiedad, testamentos legítimos de la familia de Águila y, lo más crucial, una confesión pormenorizada y firmada por un antiguo escribano de don Ramón, un hombre llamado Anselmo, quien, carcomido por la culpa, había dejado su testimonio detallado sobre la trama fraudulenta en su lecho de muerte. Las pruebas eran irrefutables. La muerte de los padres de Isabella no fue un trágico accidente, sino un asesinato fríamente calculado y meticulosamente orquestado por don Ramón para silenciarlos y completar su fraude. Mientras tanto, don Ramón, sintiendo que algo monumental se estaba desmoronando a su alrededor, en el gran salón de la fiesta, intentaba controlar el creciente caos. Sus hombres, presas del pánico, le informaron de la fuga de Isabella y de la presencia de intrusos. Una furia ciega, incontrolable, se apoderó de él, transformando su rostro en una máscara distorsionada, sus ojos inyectados en sangre. Con un presentimiento gélido que le heló la sangre, se dirigió directamente hacia la capilla, intuición que allí se desvelaría su ruina final. Pero era demasiado tarde. Al llegar al umbral de la capilla, encontró a Isabella y Mateo de pie, con los documentos incriminatorios en mano, sus rostros iluminados por una mezcla de triunfo y una determinación inquebrantable. Estaban rodeados por los campesinos que habían invadido la hacienda, sus rostros antes abatidos por el miedo, ahora llenos de una furia contenida y una sed de justicia que don Ramón nunca había visto. Los invitados, nobles y burgueses que habían sido testigos del aparente caos en el salón, atraídos por la conmoción y el creciente ruido, comenzaron a aglomerarse en la entrada de la capilla, curiosos y asustados por lo que veían. Las autoridades locales, alertadas por el disturbio masivo y por los rumores que habían llegado a sus oídos, también habían llegado, sus rostros confusos ante la escena que se presentaba. Isabella, con una voz que, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza y claridad con cada palabra que pronunciaba, su mirada fija en los ojos de don Ramón, confrontó al tirano. «Usted, don Ramón, no es más que un ladrón, un estafador y un asesino», exclamó elevando los diarios de sus padres, sus páginas amarillentas a la vista de todos, como una acusación silenciosa pero poderosa. «Aquí está la verdad. Aquí está la prueba irrefutable de cómo robó nuestras tierras, de cómo arruinó a mi familia y de cómo asesinó a mis padres para ocultar sus crímenes». Presentó los documentos uno por uno, la evidencia innegable de su fraude y la confesión detallada del escribano. Los campesinos, con sus propias quejas y testimonios de años de opresión y explotación, respaldaron sus palabras, sus voces, un coro resonante de acusación que llenó la capilla, resonando en las paredes. Don Ramón, con el rostro descompuesto, su furia mezclada con un miedo atroz, intentó negar, gritar, amenazar, pero su fachada de respetabilidad se desmoronaba por completo ante los ojos atónitos de todos los presentes. Su esposa, recién desposada, doña Elvira, la hija del noble, lo miraba con horror y vergüenza. Su matrimonio una farsa expuesta ante la sociedad. La verdad, finalmente, había encontrado la luz del día,
cegando a todos con su brutalidad. Don Ramón, expuesto y despojado de su poder, fue arrestado por las autoridades. Sus manos esposadas, su reinado de crueldad y engaño había llegado a su ignominioso fin. Con Don Ramón tras las rejas, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, comenzó a moverse. Fue juzgado y condenado por sus crímenes, el peso de las pruebas y los testimonios de Isabela y los campesinos siendo abrumador e irrefutable. La justicia, aunque tardía y dolorosa, finalmente prevaleció en el valle. Las tierras de los de Águila fueron oficialmente restituidas a Isabela, su legítima heredera. Un acto de reparación histórica que llenó de esperanza los corazones de los campesinos, quienes vieron en esto una nueva oportunidad para un futuro más justo y equitativo. La hacienda Valois, que una vez fue un símbolo de su tiranía y explotación, fue revertida a la corona y posteriormente destinada a beneficiar a la comunidad, transformándose de un lugar de opresión a uno de esperanza. El vilarejo de Navarredonda y los campesinos que habían sufrido bajo el yugo de Don Ramón comenzaron a recuperar sus tierras, sus cosechas y, lo más importante, su dignidad y su voz, sus ojos reflejando una nueva y palpable esperanza para el futuro, un futuro que ellos mismos construirían. El romance entre Isabela y Mateo, forjado en la adversidad y el propósito compartido de la justicia, se consolidó en un amor profundo, sincero y resiliente, un vínculo inquebrantable. Comprendieron que su unión no era solo personal, sino una fuerza motriz fundamental para la reconstrucción del legado de Águila y la protección de la verdad y la justicia en la región. Juntos, tomaron una decisión trascendental: usar la herencia de Isabela no solo para su propio beneficio personal, sino para el bien común de todos aquellos que habían sufrido. Planearon transformar la antigua hacienda en un vibrante centro de apoyo para los campesinos, estableciendo escuelas para los niños del valle donde aprenderían a leer y escribir, y cooperativas agrícolas para mejorar las técnicas de cultivo y la distribución justa de las cosechas. También fundaron un centro de estudios e investigación para preservar la historia y la memoria de la región, asegurando que la verdad nunca más fuera enterrada ni olvidada y que las lecciones del pasado sirvieran para construir un futuro mejor, basado en la honestidad y la equidad. Isabela, la humilde huérfana que una vez se sintió invisible y sin voz, se convirtió en una mujer respetada, una líder justa y una figura de inspiración para toda la comarca. Su liderazgo no venía de un título nobiliario recién recuperado, aunque lo poseía, sino de su integridad inquebrantable, su inteligencia aguda y su profunda compasión por aquellos que habían sufrido a su lado. Se casó con Mateo en una ceremonia sencilla pero emotiva, rodeados de los campesinos y de los pocos amigos que habían hecho en su viaje, uniendo sus destinos y sus propósitos en un compromiso de vida que iba más allá de lo personal. Juntos, construyeron una vida basada en la verdad, la justicia y el amor, dedicándose a cultivar no solo la tierra, sino también la esperanza y el conocimiento en el corazón de su comunidad. La última escena los muestra a Isabela y Mateo, ya no como los jóvenes aventureros y asustados, sino como líderes maduros y sabios, lado a lado, en medio de una cosecha abundante. El sol bañaba el valle, ahora verde y próspero, con los campos llenos de vida y las chozas reconstruidas, mejoradas. Los campesinos trabajaban con sonrisas genuinas en sus rostros. Sus canciones llenaban el aire, con melodías de gratitud y esperanza, un símbolo de la vida que habían recuperado y la libertad que habían encontrado. El medallón de Isabela, que una vez fue solo un viejo objeto olvidado que desencadenó una cadena de eventos, ahora brillaba suavemente en su cuello, un recordatorio constante de su resiliencia, de la verdad que había desenterrado y de la luz que había traído de vuelta a una tierra que una vez estuvo sumida en la oscuridad más profunda. La historia de Isabela, la huérfana que encontró su voz y su destino, se convirtió en un legado vivo de superación, demostrando que el verdadero valor reside en la búsqueda incansable de la verdad, la fuerza inquebrantable de la justicia y el poder transformador del amor que ilumina el camino, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Y en ese valle, la historia de Isabela de Águila sería contada por generaciones,
no como una fábula lejana, sino como una verdad inspiradora y un testimonio de la inquebrantable voluntad humana. El extraordinario viaje de Isabela nos enseña una lección invaluable, que la justicia, la perseverancia y el amor pueden florecer incluso en la más ardua de las batallas, transformando la adversidad más profunda en una inquebrantable esperanza. Para sumergirte en más historias de época que te harán soñar, reflexionar y sentir profundamente cada emoción, te invitamos encarecidamente a ver nuestro próximo video y a unirte a nuestra comunidad creciente de amantes de las historias.